Muy buenas tardes a todos. Creo que después de esta deliciosa comida del día de hoy, todos estamos esperando este panel en el tema de Smart City. Antes que nada, queremos agradecer a nombre de todos los integrantes y asociados del CIAPEM, que es el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal AC, pues realmente esta invitación a moderar un panel que tiene que ver sí con el tema tecnológico, sí con la aplicación de herramientas de sistemas de información, pero sí con la visión que cada uno de los alcaldes alrededor de todo el país lleva para poder hacer más eficientes los temas de servicios públicos a la población. Aquí queremos agradecer principalmente a Gladys López Blanco, presidenta ejecutiva de Alcaldes de México, a Norma Pérez Vences, directora general de Alcaldes de México, por esta invitación. También el permitirnos poder interactuar con todos ustedes como cabezas de sector en cada uno de los gobiernos, en la industria, que es parte fundamental de esta vinculación para lograr modelos donde se establezcan conceptos de beneficio a la población. Y bueno, me voy a permitir describir cómo está desarrollado el contenido de este panel. Las ciudades inteligentes incorporan nuevas tecnologías para hacer eficiente su gestión y con ello mejorar la competitividad. Asimismo, ponen en marcha nuevos procesos, soluciones que contribuyen a cumplir con este objetivo. Durante el desarrollo de este panel, los ponentes abordarán las necesidades que tienen los municipios de incorporar soluciones innovadoras en todas las áreas de su administración, incluyendo el uso de la tecnología de la información que facilite la conectividad, el manejo eficiente de los trámites y servicios y todo aquello que tenga que ver con las soluciones inteligentes para un solo objetivo, para mejorar los servicios a la población. Ese es el contexto de este panel de Smart Cities. A continuación, me voy a permitir presentar a los integrantes de este panel. A Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, para el cual pido un aplauso. Muchas gracias. Federico Enrique Cázares López, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia. Muchas gracias. Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Omar González Olvera, DBM de Smart City de Global Hits, presentado por Telmex. Gracias. Carlos Patiño Calderón, experto en innovación tecnológica del sector público. José Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente municipal de Atlisco, Puebla. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con esta primera intervención. Comentarles que, bueno, ya las personas que están en el público conocen la dinámica de los paneles. Tenemos 5 minutos en esta primera ronda de preguntas. En la segunda y tercera ronda tenemos hasta 3 minutos. Tenemos aquí el indicador para poder dar seguimiento a los tiempos que tenemos de cada uno. Y comenzamos con esta primera pregunta. Presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Salvador Zamora, ¿cuál es el papel de las tecnologías de la información en las ciudades inteligentes? Bien, primero agradecer la invitación, saludar a todos los panelistas que me acompañan, por supuesto a los invitados que están hoy. Creo que hablar de ciudades inteligentes pues no es un tema sencillo y tiene que partir primero de un orden que tiene que haber territorial, digámoslo de alguna manera. Para que una ciudad pueda transitar hacia ser una ciudad inteligente, primero tiene que haber una base de orden constitucional, de orden jurídico, que nos permita transitar hacia ello. Y a partir de entonces pensar en poder poner componentes tecnológicos que nos ayuden a tener una ciudad inteligente y que transite de
los trámites de las gestiones de la administración pública, de los servicios públicos, hacia una ciudad integral a través de nuevos sistemas. Por ejemplo, nosotros, quisiera hablar un poquito primero de Tlajomulco, que es el municipio de que soy presidente. Tlajomulco es un municipio al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, que integra al área metropolitana de Guadalajara, que tiene una extensión aproximada de 680 kilómetros cuadrados, que tiene una situación geográfica importante porque está en el sur de la ciudad y es la entrada más importante comercial del mercado mundial más importante para México y América, que es el mercado Asia-Pacífico. Por eso es un municipio en franco desarrollo. Tlajomulco ha sido el gran impulsor de una ley de coordinación metropolitana que es vigente en nuestro estado y que contempla la integración de áreas metropolitanas al margen de los que contempla la ley federal. Y con ese orden constitucional entonces podemos pensar en que Tlajomulco aporta la parte más importante a nivel nacional de ejemplo de una integración de ciudad. Y no podemos ver al municipio como una isla, sino más bien como una parte de la ciudad. No podríamos ver a Tlajomulco en su toma de decisiones con la autonomía que nos confiere el 115 constitucional como un entorno que impacte a los demás. Y entonces sí después pensar en que la tecnología puede ser una herramienta para integrar componentes tecnológicos para tener una mejor gestión de todos los servicios y de todos los programas que se puedan implementar en el gobierno. Decirles que Tlajomulco creció en los últimos 15 años de manera exponencial, de ser un municipio que era una población tradicional en el sur de la ciudad en la última década del siglo pasado. Hoy es el municipio con mayor crecimiento a nivel nacional, creció de 60,000 habitantes a 750,000 el día de hoy, se convirtió en el tercer municipio más importante de la ciudad después de Guadalajara y Zapopan. Y con este crecimiento también vinieron muchísimos problemas debido a una política que hubo en la política de vivienda del gobierno federal, que era una política horizontal que privilegiaba el crecimiento hacia las orillas de la ciudad y que no ponía en el centro de la atención de una política de vivienda al ser humano. Entonces, Tlajomulco fue víctima de este crecimiento y pues nosotros, a partir de un nuevo proyecto que hoy encabezó el hoy gobernador del estado, Enrique Alfaro, pudimos transformar la realidad del municipio con todos los problemas de servicios que se vinieron con el desarrollo de esta ciudad y ha venido evolucionando para integrarse a la ciudad de Guadalajara. Tratamos de acercar a Tlajomulco con la ciudad después de ser una ciudad desconectada, distante y dispersa y por supuesto desigual, porque había un gran desequilibrio entre quienes vivimos en Tlajomulco. Finalmente, ahora el objetivo es ir hacia una ciudad modelo y para nosotros es muy importante trabajar en hacer una ciudad compacta, cercana, equitativa, donde se pueda vivir mejor, donde la gente pueda convivir mucho más tiempo con su familia y por supuesto eso se refleja en calidad de vida. Para poder llegar a ser una ciudad inteligente, primero tendremos que determinar qué es una ciudad inteligente. Es aquella que ofrece una solución integral para quienes viven y transitan por la ciudad, quienes vienen de paso. Entonces, con este fin nosotros hemos logrado integrar una estrategia para conectar a Tlajomulco con la ciudad, pero como siendo un modelo de ejemplo de ciudad que nos permite estar a la vanguardia en un nuevo sistema de integración digital que nos permite no solamente digamos, acotar todos los procesos de trámites en el gobierno, otorgar mejores servicios públicos, utilizar la tecnología para temas como seguridad pública y hoy, en una última etapa, agregarle componentes tecnológicos que nos lleven a ser una ciudad inteligente. En ese momento estamos, después que tenga otro tiempo para hablar, continuaré con esta presentación para puntualizar qué es lo que ha hecho nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
turno en este momento es de Luis Bernardo Nava, presidente municipal del municipio de Querétaro, Querétaro. Perdón. La seguridad es el tema esencial en la concepción de una Smart City. ¿Cuál es el reto de los municipios en esta materia? ¿Qué piensa que puede y debe hacer su municipio alrededor de la seguridad? Vamos a poner un poquito de pie, si me permiten. Sé que terminamos de comer, entonces luego hay algunos efectos secundarios y luego a media luz, ya me imagino, va a ser difícil este panel, pero bueno, primero agradecerle a la revista Alcaldes de México la invitación, la oportunidad de poder compartir con todas y todos ustedes. Quisiéramos responder esta pregunta. Sin duda, la seguridad es la base de nuestra calidad de vida, pero tiene dos factores muy importantes, y uno es lo que tiene que ver con la sustancia, los índices, los hechos y acontecimientos delictivos, y otra parte de percepción. Pero no me refiero de percepción a un tema de opinión pública, me refiero a la percepción de cómo se siente el ciudadano en su contexto, en su calidad de vida, si caminar por las calles lo hace sentirse seguro, si caminar por las calles lo hace sentirse con miedo, si la interrelación con otras personas, con sus colonos, con sus vecinos, etcétera, es armónica, es una condición en donde pueden tener una buena calidad de vida o no. Y por lo tanto, nosotros decidimos hacer una estrategia integral. Primero, si quieren, pasamos a... Gracias. Desarrollamos el Plan Municipal de Desarrollo como todos, salimos a las calles, porque muchas veces convocas a participar a un plan y la verdad es que luego participan nada más un número reducido de personas. Salimos a las calles a encuestar todo el gabinete, salimos con tablas y a hacer las preguntas directamente en las colonias, en los barrios, en las comunidades. Se determinaron los ejes de los temas prioritarios y uno de ellos, sin duda, pues es el municipio seguro. El programa municipal de seguridad pública implica 1000 cámaras más de videovigilancia. Tenemos actualmente 600 cámaras instaladas y operando. Vamos a hacer el desarrollo de la división de la policía cibernética. Tenemos ya la creación de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, la reingeniería de operación policial, la construcción de 2 nuevas subcomandancias, los botones de asistencia, que coloquialmente les llaman botones de pánico. En nuestro caso van a ser botones de asistencia con cámara, intercomunicador y la posibilidad de emitir la alerta, por supuesto, al C4, que vamos a construir, uno nuevo, porque con estas 1000 cámaras va a ser insuficiente lo que tenemos ahorita, y un reglamento para la prevención social. Este reglamento es nuestro principal elemento de política pública para la prevención. Siempre hablamos, los alcaldes, de que tenemos toda la voluntad, toda la disposición, y en nuestra administración va a ser prioridad la seguridad. Bueno, pues ahora ese discurso lo reglamentamos para que sea exigible y para que sea sancionable a todo el gabinete si no participan en este programa, en este reglamento de prevención. Y entonces, lo que estamos haciendo es justamente diagnósticos, la participación de los ciudadanos. Todas las dependencias participan en su ejecución. Si hay ciudadanos que dicen, yo me siento inseguro, pues porque está oscuro aquí en la esquina, entonces tenemos que ir con servicios públicos municipales a poner una luminaria para que esté bien alumbrado. Entonces se detecta, se atiende y se reducen los factores de riesgo. Todo esto se hace en una estrategia con perspectiva de género y es el primer reglamento
que ya no es a contentillo, ya no es por la voluntad de los funcionarios, sino porque se vuelve ya una obligación reglamentaria el atender esta estrategia. El objetivo pues, es escuchar, trabajar y resolver. ¿Cómo lo vamos a lograr? Se escucha a los ciudadanos, se recaba la información y se sistematiza, se concluye en un diagnóstico integral y se crea una estrategia por colonia focalizada, porque la realidad de una colonia a otra puede variar muchísimo. Hay que hacer trajes a la medida de intervenciones integrales del municipio para poder modificar la situación de seguridad y entonces resolver bajo los principios de prevención social. Bueno, esta es la experiencia que les compartimos y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora es el turno de Federico Enrique Cázares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia. La pregunta sería, como experto en soluciones medioambientales, ¿por qué considera que hoy las ciudades deben de ser inteligentes y qué ventajas tiene este concepto? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Federico Cázares y tengo a mi cargo la Dirección de Relaciones Institucionales y Gobierno de Veolia México. Y este es un gran tema para Veolia. Y contestando concretamente la pregunta es ¿por qué y para quién debemos de desarrollar soluciones smart o inteligentes para las ciudades? Hoy en día las ciudades, cualquier municipio ya de cierto tamaño en el país, tiene, digamos, tres grandes motivadores o impulsores para desarrollar este tipo de soluciones, porque su enfoque tiene que ver con tres grandes ejes. Por un lado es cómo hacemos las ciudades donde habitamos, valga la redundancia, más habitables para toda la comunidad, para toda la sociedad. Número dos, cómo las hacemos más atractivas para el desarrollo de estas ciudades, atraer inversiones, generar fuentes de empleo y en general tener un desarrollo sustentable de nuestras ciudades. Y el tercero, no menos importante, es cómo las hacemos más competitivas. Y en este sentido, uno de los grandes factores para la competitividad de las ciudades pues es el tema de los servicios públicos. Las ciudades, hoy en día, como seguramente lo saben, pues son los principales centros de actividad en el mundo y por lo tanto requieren pues, de nuevos enfoques para lograr su desarrollo sustentable. Vale la pena mencionar que hoy en día más de la mitad de la población en el planeta vivimos en ciudades, que el crecimiento de la población se estima que para el 2050 el 70% de la población a nivel mundial viviremos en ciudades de mayor o menor tamaño. Por otro lado, los grandes retos ambientales que enfrentamos en las ciudades, nada más por darles un indicador, es el 70% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono equivalente en el planeta se generan justamente en las ciudades. Y por otro lado, pues el desarrollo económico y de ahí evidentemente el crecimiento poblacional, pues viene de estas ciudades. 80% del PIB, del Producto Interno Bruto Mundial, se genera justamente en las ciudades. Pero no es suficiente solamente con tener soluciones o un enfoque smart o inteligente en el desarrollo de las ciudades. Este desarrollo, como lo vemos en Veolia, tiene que ir acompañado de 5 grandes ejes. Ciertamente las soluciones inteligentes o smart es uno de ellos, pero tiene que haber un enfoque de desarrollo sustentable que incorpore otros ejes como son el hacer nuestras ciudades más habitables, es decir, que la calidad ambiental del aire, del manejo de los residuos, del agua, el tratamiento del agua residual, etcétera, pues tenga este enfoque de hacer una mejor calidad de vida para todos los habitantes de las ciudades. Por otro lado, este concepto de hacer las ciudades resilientes, es decir, que tengan esta capacidad de recuperación ante desastres, sea naturales o causados por accidentes, y que dentro de su infraestructura y dentro de toda su planeación urbana existe esta estrategia de resiliencia para las grandes ciudades y en general para cualquier ciudad. Hacer, por supuesto, nuestras ciudades inclusivas, es decir, desarrollar todas las áreas geográficas y sobre todo considerar a todos los sectores de la sociedad para que participen en el desarrollo sustentable, económico, social y preservación de recursos naturales de las ciudades.
y ciertamente el tema del eje de economía circular, es decir, cómo hacemos un aprovechamiento, una valorización de todos los residuos que generamos en la ciudad para reincorporarlos nuevamente en nuevos productos, nuevas materias primas y disminuir así la huella ambiental de nuestras ciudades. En este sentido, hablar de inteligencia o de ciudades inteligentes o ciudades smart se convierte en un tema de eficiencia, es decir, por un lado tenemos que hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, de todos los recursos naturales, para reducir su consumo y alargar o extender su vida útil. Entre ellos, podemos hablar de que es importantísimo reducir el consumo de agua y de energía, y en este sentido, una ciudad que tenga una estrategia de desarrollo inteligente o de desarrollo smart tiene que contemplar esta optimización o uso racional de los recursos. Por otro lado, cada vez se vuelve más importante las operaciones, es decir, optimizar todos los activos que tienen que ver con los servicios públicos municipales, agua, residuos, energía, y en este sentido, Veolia ha desarrollado pues esta tecnología o este modelo, digamos, de optimizar las operaciones a través de hub rates o centros de monitoreo inteligente que más adelante explicaremos. Y desde luego el tema económico, como es en todas las ciudades del mundo, en donde cómo hacemos el mayor o el mejor de los esfuerzos para maximizar el aprovechamiento del presupuesto cada vez más limitado que tenemos en las ciudades, con un enfoque de reducir los costos, aumentar la eficiencia de los servicios públicos, una gestión optimizada de los activos y una optimización finalmente de las operaciones. Muchas gracias. Ahora es el turno de José Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente municipal de Atlisco, con la siguiente pregunta, presidente. ¿Cómo se puede implementar soluciones SMART en pequeña escala? Bueno, sí, gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Quisiera platicar un poco la historia bueno, yo no traje presentación, gracias. Quisiera platicar un poco la historia de lo que fue Atlisco y de cómo fue poco a poco evolucionando en estas pequeñas soluciones SMART en diferentes momentos de Atlisco. Hace 20 años a mí me tocó ser el tesorero municipal de Atlisco, curiosamente el alcalde que acaba de salir en su segunda administración. Yo soy licenciado en sistemas computacionales de profesión y en ese entonces, hace 20 años, iniciamos a hacer un trabajo de una instalación de una red computacional dentro del municipio con una red de fibra óptica conectando diferentes edificios del municipio. En ese momento contactamos a Volkswagen Guedas, que en aquel entonces desarrollaba aplicaciones para gobiernos municipales, y entonces toman Atlisco como un modelo para tropicalizar un sistema que estaba siendo muy exitoso en Europa y empiezan a hacer este desarrollo de una serie de aplicaciones que después derivó en lo que conocemos hoy como SAP, y que SAP hoy pues, es una de las grandes aplicaciones que en muchos gobiernos y en muchas empresas a nivel internacional están funcionando. Ese fue el primer paso. Se continuó durante los siguientes años. Recientemente, y hablando de resiliencia, Atlisco, ustedes saben que está al pie del Popocatépetl, que últimamente ha estado haciendo algunas travesuras. Estamos muy tranquilos, los atlisquenses también, ustedes están tranquilos, no va a pasar nada. Pero hace 2 años, casi hace 1 año y medio, vivimos un episodio terrible en Atlisco, y algunos se enteraron, que fue un sismo el 19 de septiembre del año antepasado, un sismo que literalmente destruyó la administración municipal. Todo eso que se tenía, redes, fibra óptica y demás, hoy tenemos diferentes edificios en diferentes partes. Esto obliga a que la tecnología, desde luego que se aplique, que se pueda utilizar en diferentes momentos, porque hoy con el internet y esta conectividad te permite sustituir toda esa conectividad que tenías con las fibras ópticas. ¿Qué creo que es hacia donde deben de ir los municipios? Dijeran por ahí, a desmembrar o hacer pequeñas porciones del problema e ir solucionando las pequeñas porciones del problema. Si hoy tienes un problema de recaudación y necesitas un sistema para recaudación, bueno, implementemos el sistema de recaudación. Escuchaba al alcalde de Querétaro el tema de seguridad.
Implementamos recientemente 5 ventanas ciudadanas, 5 botones de pánico que también están incluidos al C4, que esto también te permite resolver otra parte del problema que es seguridad pública. Estamos por instalar 5 nodos de antenas para proveer Wi-Fi en diferentes zonas de Atlisco. También esto nos permita producir también con esta tendencia de las ciudades inteligentes, pues proveer esta serie de servicios. En el tema de movilidad, por ejemplo, el año pasado se inauguró en enero, curiosamente, el barrio Smart, y tengo entendido que fueron los primeros barrios Smart que se inauguraron a nivel nacional. Un barrio Smart que tiene una serie de cámaras de videovigilancia, se pusieron los andadores, los pasos peatonales, la conectividad, los espacios físicos para las familias, para que puedan literalmente tener un espacio de esparcimiento, reductores de velocidad, todo el esquema de transporte que estuviera perfectamente bien regulado y entonces poder tener este espacio. ¿Hacia dónde tendremos que seguir? A ir resolviendo parte por parte estos elementos que le permitan a los gobiernos municipales ir resolviendo el todo. A veces nos perdemos queriendo resolver el todo, y hoy que veo una serie de ofertas de diferentes cuestiones tecnológicas, podemos cometer ese error de perdernos en querer resolver todos los problemas del municipio. Y yo sugeriría, vayamos enfocándonos a las partes prioritarias. Estamos por lanzar una aplicación, por ejemplo, tipo Uber, en donde en el celular tú ya puedes identificar dónde viene el camión de la basura, para que en lugar de que esté la campana o estés viendo si va a pasar o no va a pasar, no sepas perfectamente con una alerta a través de una aplicación en qué momento puedas estar llegando el camión de la basura. Yo creo que hacia ahí es donde tendremos que ir viendo cómo resolver los temas. Creo que hay prioridades, seguridad pública es la primera, y de ahí ir viendo muchas más que seguramente son diferentes en muchos municipios del país. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Ahora es el turno de Omar González Olvera, BDM de Smart City de Global Hits, presentado por Telcel Empresas. Creo que ya voy por el segundo error con la presentación. ¿Cómo planear una Smart City y cuáles son los elementos más importantes a considerar? De acuerdo. Muchas gracias a la gente del panel. Muchas gracias por la oportunidad. Buen provecho a todos. Bueno, vamos a platicar acerca de cómo planear una ciudad inteligente. Creo que es una pregunta que puede ser a lo mejor muy ambigua o que puede ser también muy amplia. ¿Por qué? Porque en las entidades, cada entidad tiene también su propia problemática, sus propios áreas de oportunidad. Platicamos hace un rato acerca de la seguridad, también en algunos otros lados puede ser el tema de la movilidad como en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, finalmente la estrategia pues no tiene que definirse mucho con tenemos que voltear a ver cuál es la necesidad que se vive en el municipio o en la entidad. Como bien saben, una Smart City, como se muestra en la gráfica que estamos presentando, pues bueno, hay muchos componentes que intervienen en ello, ¿no? Temas tanto de sector privado como de sector público que tienen que interactuar en temas de servicios financieros, salud, movilidad, turismo, educación, etcétera. Entonces, finalmente, cada uno de ellos, bueno, representa retos tecnológicos. Hay también un componente importante que es la conectividad, el acceso a la información a través de la nube, el Big Data, y bueno, finalmente son unos ciertos datos o bueno, ciertos componentes que como todo el mundo nos hemos ya también familiarizado, y yo vengo de parte con una formación también de tecnología. Sin embargo, con cualquier persona que estemos platicando aquí en este auditorio, pues bueno, conocemos también de los conceptos tecnológicos, ¿no? Sin embargo, nos vamos a sentar en tres principios fundamentales. Uno de ellos, el primero con el cual quiero empezar, es estamos adentrándonos en una sociedad digital. Ya todo el acceso a las soluciones digitales cada vez es mucho más recurrente y mucho más es una realidad ya en este momento.
En esta sociedad digital finalmente tenemos que contemplar ciertos elementos. Uno de ellos es de que todo el mundo ya contamos, no todo el mundo, pero sí, la mayoría de la sociedad cuenta con un dispositivo móvil que tiene que conectarse a una red, una gigared, por ejemplo la de Telcel, que finalmente tiene que interconectar a millones de personas, y no solamente a las personas, sino también a dispositivos que van a entregar información que finalmente tienen que llegar a algún lugar para, pues bueno, entregar cierta solución. Por otra parte, la conexión también a redes de internet de alta velocidad. Esos dos finalmente son los pilares para poder echar a andar una ciudad inteligente. Por otro lado también, la inclusión también a gente que no tenga el acceso a la conectividad. En zonas rurales, por ejemplo, hay gente que también no tiene ese acceso, entonces finalmente algo que se tiene que considerar en una estrategia es, si no tiene el acceso a través del dispositivo móvil, bueno, entonces en una ventanilla física tiene que haber el acceso digital para poder llevarlo a cabo, ¿no? Esto finalmente, pues bueno, buscando la inclusión a la digitalización. El tema del dato también es un tema importante. El dato finalmente está rigiendo lo que es ya la economía, incluso también en diferentes organizaciones, en diferentes empresas, para poder tomar la decisión de abrir una nueva tienda, cerrar la tienda y tomar las decisiones específicas, todo de acuerdo al gran poder de esta información que finalmente es el dato. Dentro de los municipios y de las dependencias de gobierno tenemos que asegurarnos cómo está el nivel de madurez para poder llegar a entregar un servicio digital. Esto es, finalmente tenemos que tener el acceso a los dispositivos, a una conectividad. Finalmente, si tenemos una solución digital, como por ejemplo la recolección de basura, y no contamos con una buena conectividad en donde el usuario final, el ciudadano, pueda identificar el tracking, bueno, finalmente va a ser un poco complicado hacerlo. Entonces, parte importante de la planeación de la ciudad inteligente es verificar qué tantos problemas de conectividad tenemos como para poder proveer de ese servicio. Otro tema es la sistematización. Yo vengo, como les comentaba, de tecnología de información, en donde finalmente teníamos proyectos muy extensos en donde buscábamos el reemplazo de cierto sistema para poder obtener una nueva funcionalidad. Ahora ya no, ahora ya existen servicios a la mano, servicios que finalmente pueden ser disponibles y pueden ser utilizados para cualquier tipo de tema. Conectividad a través de Google Maps, por ejemplo, para obtener la ruta. Conectividad, por ejemplo, con sistemas de pago electrónico para poder evitar el uso del efectivo. Esos servicios ya están disponibles, ¿no? Entonces, apalancar ese tipo de servicios como para poder también acelerar también la forma en la que podemos ya poner estos servicios disponibles. Integración también con diferentes plataformas, con diferentes sistemas legados que finalmente también tenemos en cada una de las dependencias, y con eso también poder acelerar o poder facilitar también el acceso a esos servicios por parte de los ciudadanos. Dominando el dragón digital, esto es un modelo operativo que básicamente se basa en 3 conceptos: liderazgo digital, renovación del core y ecosistema bimodal. El ecosistema bimodal finalmente nos va a permitir converger entre los dos mundos, entre la parte digital y también la forma en la que estamos interactuando con nuestra población, que es la parte física. Bueno, más adelante seguiremos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Un aplauso, por favor. Ahora es el turno de Carlos Patiño Calderón, experto en innovación tecnológica para el sector público. La pregunta, Carlos, sería: ¿qué soluciones tienen a la mano los gobiernos locales para innovar en el camino a convertirse en un Smart City? Muchas gracias por la invitación. Me da gusto que escucho que todos mis compañeros en el panel tienen claro que evidentemente el desarrollo digital es fundamental para llevar a cabo el Smart City. Sin embargo, yo quisiera dar un paso antes. Para poder crecer de forma ordenada, organizada, y poder ir avanzando en los procesos de mejora en cada uno de los gobiernos, desde nuestro punto de vista, principalmente se necesita un análisis, una revisión de los procesos. La implementación de la tecnología sola está bien, pero no es la solución.
primero es necesario poner todo el desarrollo, todo el análisis, poniendo al ciudadano al centro de todos los procesos y verificar qué está haciendo actualmente el gobierno, lo está haciendo bien, lo está haciendo eficientemente, y posiblemente ahí podemos encontrar muchos procesos administrativos que no son los correctos, que son redundantes, que hay pasos intermedios que se puedan corregir. Toda esta tarea, todos estos procesos, toda esta ingeniería es el paso previo al que me refiero, que se necesita hacer. Una vez que sabemos que están depurados los procesos, que ahora sí todo es eficiente, que se reducen los pasos al máximo, entonces es momento de aplicar la tecnología. Cuando ya estamos aplicando la tecnología, eso nos lleva a un segundo punto que debemos de tener siempre en conciencia. Mientras más tecnología usemos, lo más seguro es que cada vez vamos a empezar a generar más y más información. Normalmente, mucha de la información que generan todos estos sistemas se utilizan de una forma limitada, solamente para atender las cuestiones para las cuales fueron diseñadas en ese momento. Pero lo que yo quiero decir es que una visión distinta, donde todas las aplicaciones, todos los sistemas, todos los desarrollos que se están haciendo en el gobierno generan esa información y un análisis de inteligencia que permita juntar toda esa información y tener una base de datos donde nos permita vislumbrar nuevas áreas de oportunidad que posiblemente no tenemos contempladas desde un inicio, es una mina de oro. Lo que sí necesitamos es estar consciente de ellos. Quisiera aquí hacer mención de una estrategia que está tomando fuerza en los últimos años, que es los datos abiertos. Los datos abiertos lo que nos permite es hacer la explotación de esa información precisamente. Si tenemos información que genera el propio gobierno y consideramos que los gobiernos se deben a sus ciudadanos, entonces toda la información que se genera en el propio gobierno puede y debe de ser accesible a través de datos abiertos, para que los ciudadanos mismos sean quienes puedan tomar esta información, los que tengan la capacidad de analizarla, revisarla, explotarla, y al mismo tiempo tener elementos para poder exigir a sus gobiernos que ejecuten sus tareas y valorarlos si están haciendo bien o no las cosas. Eso es empoderar al ciudadano y ponerlo al centro, darle los elementos para que ellos mismos puedan exigir más y mejores resultados. Entonces, una vez que ya tenemos limpios los procesos, que generamos la información, que estamos explotando y le damos al ciudadano para que él mismo tenga elementos para pedir al gobierno cuentas, estamos llegando al tercer punto, que es la rendición de cuentas, la transparencia y la rendición de cuentas. Todos sabemos que los gobiernos nos debemos a los ciudadanos, entonces debemos estar listos y esperando cualquier solicitud que nos puedan hacer los ciudadanos. De esta forma, el uso de la tecnología tiene entonces dos fines: hacer más eficiente la operación del gobierno, actuar de mejor manera, ofrecer más y mejores servicios, y al mismo tiempo al ciudadano le permite tener los elementos necesarios para poder exigir esos resultados, exigir cuentas y verificar que realmente los gobiernos están trabajando de la mejor manera posible. Lo dejo hasta aquí en esta primera intervención. Más adelante entraremos a detalle cómo podemos explotar esos datos y un camino específico que me interesa entrar más allá. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos a una segunda ronda. Les comparto, tenemos hasta 3 minutos por cada uno de los participantes y comenzaríamos con el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, con la siguiente pregunta: ¿qué estrategia sigue este municipio en línea con las tendencias de ciudades inteligentes? Me gustaría que me pusieran la presentación para darle continuidad y además que tiene que ver con la pregunta. Bueno, hablábamos de hacer una ciudad conectada. Para hacer una ciudad conectada, primero tenemos que pensar en cómo está nuestro territorio. Y hablo de conectada no solamente en términos tecnológicos, sino también en términos urbanos, porque a partir de ahí se genera toda la planeación de la ciudad. Y por ello, nosotros creamos dos instituciones que son muy importantes. Una
que es una coordinación de gestión integral de la ciudad, que contempla ahí a todas nuestras direcciones de desarrollo urbano, de obra pública, de medio ambiente y ecología, y que además le ponemos un componente más, como es el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat de Tlajomulco, hablando de poner en el centro de las decisiones de nuestro gobierno a los ciudadanos como el ente más importante. Entonces, para ello, nosotros lo primero que hicimos es actualizar nuestros instrumentos jurídicos de planeación, como el programa de ordenamiento ecológico local, como los planes de centro de población, los planes parciales de urbanización, y distribuimos nuestro municipio de manera ordenada, además alineado a un plan de desarrollo metropolitano que integra a todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara, y nosotros creamos la Dirección de Censos y Estadísticas para también saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos y conocer a detalle nuestro territorio. Creamos una dirección de innovación gubernamental para mejorar nuestras finanzas. Nos certificamos como gobierno ISO 9001-2015 en temas de gestión de calidad. Tenemos un nuevo sistema de apertura de empresas, SARE. Se simplificaron 370 trámites. Cuando recibimos el gobierno, un trámite podía tardar en promedio 210 días, eso es hace 6 meses. Hoy estamos en 117 días de promedio y el objetivo de los 3 años es llegar a 7 días para cualquier trámite administrativo, desde un trámite de una licencia de una empresa de alto impacto o una licencia de construcción hasta pues simplemente ir a pagar el predial o el agua. Estamos tratando de hacer una ciudad compacta, por ello estamos haciendo un plan de desarrollo muy importante con una inversión histórica para nuestro municipio de 1.491 millones de pesos para este año, que integra una serie de componentes importantes: saneamiento, potabilización, captación de agua, infraestructura gubernamental, como es un nuevo centro administrativo que tiene componentes tecnológicos y que descentraliza la administración en la zona más densa de nuestro municipio. Nosotros estamos trabajando para que Tlajomulco aporte proyectos a escala metropolitana, porque tiene un impacto determinante en el área metropolitana, como es la línea 4 del tren ligero, un centro de carga en la zona sur, que es un centro logístico que nos va a permitir que no ingresen camiones de carga, autobuses de carga a nuestra ciudad, y que ahí pueda además ser un centro de desarrollo económico muy importante, una estación de autobuses foráneos en la zona sur, corredores de movilidad masiva que integra corredores de transporte público. Decía el centro administrativo de la zona Valle, que es la zona más densa de nuestro municipio, y el transporte articulado hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, que es una opción de transporte público masivo, y nosotros tenemos el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Ser una ciudad, ya con esto termino esta pregunta, cercana, y para ello nosotros estamos trabajando en estar siempre a la vanguardia en el rating del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. Fuimos el primer municipio en alcanzar el 10 en transparencia. Somos un municipio que está en la vanguardia de participación ciudadana. Más de 200 millones de pesos hemos invertido en los proyectos de presupuesto participativo. Hemos construido nosotros consejos sociales, más de 400 consejos sociales que integran a ciudadanos en nuestro municipio y que aportan las ideas, las necesidades y las decisiones que tomamos en el gobierno. Y hemos transitado de la participación ciudadana a las acciones sociales que nos acompañan los ciudadanos. Somos el único municipio que por 4ª ocasión ha implementado la ratificación de mandato, y nosotros estamos utilizando tecnologías como aplicaciones tecnológicas como la Tlajoapp, que agiliza la respuesta de todos los reportes de los servicios públicos de temas de fallas
de ellos. Continuaré si tengo la oportunidad en un momento más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La siguiente pregunta es para Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro. La violencia es algo que también está presente en los hogares, en los barrios y en las calles. ¿Cuál es la importancia de buscar soluciones innovadoras? Bueno, con su permiso de nuevo. Digamos, complementando el tema que veníamos platicando acerca de la seguridad y pues que seamos una ciudad inteligente, innovadora en términos de lo que aspiramos como sociedad. Nosotros iniciamos este programa de Querétaro por la Paz porque queremos ser más segura la ciudad, pero no solamente por detener más delincuentes. Queremos ser más seguros porque sea una ciudad en donde se cometan menos delitos, que puede llegar a ser lo mismo, sí, mejorar la seguridad, nada más que el enfoque es muy distinto. Nosotros pretendemos entonces arraigar una cultura de la paz y que es una aspiración de la sociedad que va más allá de nada más la incidencia delictiva. Por eso nosotros iniciamos este programa de Querétaro por la Paz, partiendo de que la paz se construye en comunidad. Y en este programa de Querétaro por la Paz participan las dependencias municipales, la unidad de servicios educativos del gobierno del estado. Se firmó un convenio con 34 universidades y los colegios de bachilleres que se encuentran en el municipio. También participan los organismos de la sociedad civil y grupos de vecinos, en donde entra el programa a trabajar en la colonia, tienen que participar los vecinos, y esto es para fortalecer la convivencia y sobre todo el tejido social. De esta manera nosotros buscamos crear una sociedad de paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la mano con los estudiantes, las familias, vecinos, organizaciones sociales y con acciones estratégicas. Vamos a hacer los diagnósticos directamente en las colonias, buscando prevenir conductas de riesgo, detectar oportunamente temas como drogadicción, porque bueno, todos sabemos que de las adicciones a la delincuencia hay una pequeña línea que es la capacidad financiera de la persona en poder pagar o financiarse sus adicciones. Entonces, tenemos nosotros que prevenir desde ese tipo de conductas de riesgo hasta violencia intrafamiliar. Y bueno, por eso hacemos una participación ciudadana, red de vecinos, disminución de conflictos, recuperación de espacios públicos y lazos familiares fortalecidos. Queremos generar una comunidad y esto tiene que ver, pues, generar una cultura de la paz. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora es el turno de Federico Enríquez Cázares con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos a los que hoy se enfrentan las ciudades y desde Veolia, qué proponen para superarlos? Sí, con mucho gusto. Hoy en día las ciudades pues, atienden muy diversos retos como los que se han mencionado en temas de movilidad, de seguridad, pero desde el punto de vista, digamos, ambiental, Veolia nos hemos enfocado en ofrecer soluciones para dar acceso universal a los servicios esenciales como son el agua. En este sentido, desarrollamos servicios que apuestan también por una economía circular, es decir, cómo incorporamos los residuos, los desechos, digamos, en nuevos productos, en un nuevo valor de estos residuos, de estos materiales, para incorporarlos dentro de la economía circular. Por otro lado, otra de las estrategias que hemos desarrollado en Veolia
es convertirnos en un socio, un aliado estratégico que apuesta por la sostenibilidad y la competitividad de las ciudades y regiones en donde operamos, es decir, nuestro expertise de más de 160 años de operar sistemas de gestión de agua, de gestión de residuos, de gestión de energía, tanto para ciudades o municipios como para la industria, pues nos han dado pues estas cartas credenciales, digamos, para trabajar de la mano con las ciudades en resolver o enfrentar estos grandes retos. Adicionalmente, y no menos importante, es que aumentamos la sensibilidad de las personas ante la necesidad de conservar los recursos. Es decir, como se ha mencionado, también colocamos a la gente, a la comunidad, como centro de todos nuestros esfuerzos para sensibilizarlos de la importancia de hacer un uso racional, óptimo, de preservar estos recursos naturales. Y finalmente proponemos soluciones innovadoras, como es el caso de estos centros de monitoreo inteligentes o HOPRE, para atender estos grandes retos de las ciudades. Como mencionaba, realmente en el caso de Veolia, nuestro enfoque para hacer las ciudades inteligentes, Smart Cities, como le hemos llamado, ante estos grandes retos, es enfocarnos justamente en hacer un uso eficiente de todos los recursos, como tiene que ver el agua, los residuos y la energía. Solamente por darles algunas cifras, el año pasado en nuestra empresa manejamos servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para 96 millones de personas en el mundo. Manejamos 49 millones de toneladas de residuos urbanos e industriales y generamos 56 millones de megawatt hora anuales en el año 2018, con lo cual tenemos un gran expertise en este tema de hacer una gestión sustentable de los recursos para el desarrollo de las ciudades. En este sentido, estos centros de monitoreo inteligentes o HOPREs de Veolia, pues tienen grandes beneficios, como son el que reduce la huella ambiental de las ciudades, anticipamos y mitigamos riesgos, como lo vamos a ver más adelante como un ejemplo, en el que permite esta identificación y mitigación de riesgos de inundaciones, por ejemplo. Aseguramos la disponibilidad de energía en situaciones críticas ante desastres naturales o accidentes. Facilitamos el acceso a la información para la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de servicios públicos. Y finalmente integramos en todo este proceso de toma de decisiones en la operación de los servicios públicos a todos los actores clave de la sociedad para tomar decisiones que ayuden a este desarrollo sustentable e inteligente de las ciudades. Muchas gracias, Federico. Continuando, gracias. Es el turno de José Guillermo Velázquez, presidente municipal de Atlixco, Puebla, con la siguiente pregunta: ¿cuáles han sido las experiencias de Atlixco en el camino para ser una ciudad inteligente? Claro, sí, gracias. En primer lugar, fundamental la participación de la cabeza. Si el presidente municipal no tiene la claridad de caminar o de transitar hacia ciudades inteligentes, va a ser muy complejo. En segundo lugar, es socializar el tema. En ocasiones que hemos encontrado, seguramente muchos de ustedes han tenido este problema, cuando arrancamos el proyecto, el rechazo al cambio es muy grande. Empezando el rechazo al cambio por el equipo de la administración, es el primer rechazo al cambio. Pero el segundo rechazo al cambio, y es el más fuerte y el más complejo, es el de la sociedad. Cuando la sociedad empieza a ver, por ejemplo, en Puebla lo vivimos con las fotomultas, cuando ya no puedes ir a 140 la autopista porque la fotomulta te va a llegar a tu casa en 2.700 pesos la multa, pero el resultado, que fue la reducción del 90% de muertes al volante en las carreteras de Puebla, aunque muchos son conscientes de que la solución es esa, pero están en contra de la solución. El rechazo a ese cambio ha sido lo más complejo. En el caso de Atlixco, cuando se inaugura el año pasado este barrio Smart, en donde pues, existe un parque con Wi-Fi, con una ciclovía, con cámaras de vigilancia, etc., pues no faltaron los grupos sociales que incluso se manifestaron en contra del barrio Smart, porque no les gustó el tope, la altura.
¿no? Porque no les gustó que ahora hay un semáforo donde antiguamente no había un semáforo. Y entonces esta complejidad en la aplicación de las soluciones inteligentes, en ocasiones creo yo que el primer paso hay que ir sociabilizando y concientizando a la sociedad de que el paso adecuado que tenemos que seguir es ese, para que en el momento que des el paso a seguir, entonces la sociedad está en perfecta sintonía y en lugar de ser un problema en ese cambio, pueda ser un gran apoyo e impulso. Y por último, el tema de las redes sociales es un tema complejísimo, es un tema que nadie puede controlar adecuadamente. Y cuando tú metes una solución, sea cual sea, y empieza en las redes sociales a ser criticada, lejos a veces de ser una solución adecuada, empieza a ser un problema generalizado. Y aquí debemos tener también mucho cuidado en el correcto manejo de la comunicación y la eficiencia en redes sociales para poder socializar también con estas herramientas la correcta aplicación de las acciones de un barrio smart o de una ciudad inteligente. Gracias. Muchas gracias. Ahora el turno de Omar González, DBM de Smart City de Global Kids, presentado por Telcel Empresas. Ahora sí lo dije bien. Muy bien. La pregunta es, si no se cuenta con el suficiente presupuesto, ¿qué alternativas considera que deben de seguir en un diseño de una ciudad inteligente? Muy bien. Platicamos hace un rato acerca de la incorporación de la sociedad digital. Ahora tenemos que platicar acerca de las nuevas economías que están surgiendo a raíz de eso. ¿Qué quiere decir? Actualmente, como bien les comentaba acerca del acceso a los servicios, finalmente tenemos mucho más participación, tanto de las ciudades como de los ciudadanos y como del gobierno. Incluso de la iniciativa privada, ¿no? En donde ya finalmente estamos empoderando al ciudadano a poder tomar decisiones, a poder también ser parte de esta forma de vivir, ¿no? Entonces, yo quiero platicarles acerca de esto que está sucediendo hoy en día, en donde ya compañías, por ejemplo, como Uber, ¿no? Que es una empresa de transporte que no tiene autos, sino finalmente utiliza los autos del usuario, del ciudadano para pues, bueno, poder ofrecer ese servicio. Empresas de entrega de comidas, los repartidores sin comida, ¿no? También tenemos Uber Eats, por ejemplo, empresas de hospedaje sin habitaciones como lo es Airbnb, empresas de venta de música sin discos, o sea, si los en una tienda de discos como por ejemplo Spotify, y bueno, así nos estamos ya cambiando esa forma en la que la economía ya se convierte en una economía descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente nos tenemos que apalancar de esas nuevas soluciones, de esas nuevas formas de poder percibir o poder tener algún ingreso. ¿Qué quiere decir esto también? Que dentro de nuestras estrategias, pues bueno, sabemos muchas veces que el presupuesto a veces puede ser reducido, entonces busquemos la forma de cambiar un modelo a modelos de negocio de esta naturaleza, ¿no? En donde finalmente podamos tener un ingreso extra que permita también financiar o autosustentar nuestros proyectos o nuestras iniciativas de Smart Cities. Eso es muy interesante, si tienen curiosidad pueden ver Gig Economy, así se llama toda esta nueva tendencia descentralizada de la parte económica, ¿no? Hay que evolucionar, obviamente también para realizar esta misión a través de modelos de operación más ágiles y dinámicos, crear bimodalmente ya el business as usual actual, que es la forma en la que nosotros ejecutamos los proyectos, pues bueno, ya también tiene que cambiar ya con toda esa estrategia de negocio digital, crear una agenda digital, platicamos acerca de las prioridades que también tenemos que dar también más adelante. Entonces, finalmente nos tenemos que apalancar también, como por ejemplo favorecer esquemas de APP, que son asociaciones público-privadas, en donde también nos apalanquemos también de la iniciativa privada para poder
operar de forma conjunta y poder también apalancar esos financiamientos que les comentaba, ¿no? El tema, por ejemplo, de un parque, ¿no? En donde finalmente también para la operación de esos parques necesitamos cambiar los modelos de operación o los modelos de negocio, en donde busquemos también alternativas de recaudo para poder también autofinanciar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, tenía por ahí un momento donde platicamos acerca de en un parque la recuperación de espacios urbanos, finalmente buscar locales o buscar también asociarse con la industria privada como también para poder tener mayores ingresos y finalmente pues, bueno, con eso apoyarnos, ¿no? Digo, pero bueno, ahí tenemos algunos de los temas también importantes en el tema también de, por ejemplo, lo que les comentaba de espacios urbanos, los beneficios ambientales, sociales y económicos también que trae el hecho de apoyar a los locatarios del mismo espacio para poder también generar una mejor economía. Bueno, básicamente eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Patiño, ¿qué papel juega la seguridad en la Smart City? Precisamente, hace rato comentaba que uno de los principales beneficios de una ciudad inteligente es la información que generan todos los sistemas, todas las aplicaciones que se empiezan a implementar. Se puede explotar de muchas formas, pero precisamente quiero enfocarme en el tema de seguridad. Ustedes imaginen la cantidad de información que generan las cámaras. Actualmente, escucho, algunos municipios tendrán 100, 200, 500, etc. Para eso necesitan a mucha gente estar monitoreando constantemente las cámaras, a menos que empiecen a utilizar otro tipo de tecnología que les permita hacer más eficiente el uso de esa información. Ustedes imaginen entonces sistemas de reconocimiento facial que a su vez estén conectados con bases de datos biométricas, con licencias, con bases de datos de la policía, donde podemos reconocer a personas que tengan alguna ficha o que estén siendo buscadas, etc. Eso es a lo que me refería cuando empezamos a cruzar todas las distintas bases de datos que tiene el Estado con un fin específico, que en este caso sería la seguridad. Pongamos ahora también las cámaras de control de tráfico, posiblemente los propios semáforos inteligentes, los servicios de atención, los botones de pánico que acaban de mencionar, o a lo mejor el 911. Toda esta información que se genera es una gran fuente de inteligencia que le permitiría al Estado tener muchas más herramientas para poder luchar contra la delincuencia. Aquí lo que quisiera poner a consideración de todos es que normalmente lo que está pasando hasta este momento es que esa información se está quedando sola como silos. La mayor parte de estas bases de datos no se están conectando. A mi parecer, hasta donde yo tengo conocimiento, la mayoría de los municipios tienen sus propias bases de datos, no las comparten con los demás municipios, a su vez con el Estado, entre los estados y por último a la Federación. Lo que tenemos que hacer, una verdadera ciudad inteligente, y yo lo llevaría a un país inteligente, es que todas estas bases de datos estén conectadas. Actualmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está tratando de empujar esta nueva estrategia. Ya lo ha mencionado el presidente, se va a cambiar la forma de luchar contra la delincuencia, ya no va a ser directamente con la fuerza bruta y con los militares y con las armas, sino precisamente con la inteligencia de los datos, con el análisis financiero, con investigaciones muy precisas, muy documentadas, y atacar solamente a un punto muy específico. Esto es lo que nos permite realmente una ciudad inteligente, pero una ciudad inteligente conectada. Si logramos esto, si tenemos la suficiente
intención, si las autoridades, los presidentes municipales, los gobernadores tienen la iniciativa y les interesa, y trabajan en conjunto entre ellos, y trabajan en conjunto con la federación, realmente vamos a poder decir que se está hablando de un país inteligente, donde uno de los principales objetivos de lo que se ha planteado en esta administración es precisamente reducir al máximo todas las incidencias delictivas, fomentar y hacer crecer la seguridad del país, pero precisamente usando los datos como la gran herramienta, no tanto las balas, sino la inteligencia y los datos. Recuerden esto entonces, todas las bases de datos de los sistemas de cámaras, los semáforos, los controladores de velocidad, botones de pánico, los 911, etcétera, etcétera. Es mucha información, debemos explotarla de una mejor forma. Esperemos que empiece a trabajar el gobierno federal a ya presentar los planes de trabajo de la Secretaría, eventualmente también de la Guardia Nacional, y empezar a plantear desde ahorita esa necesidad de interconexión de todas las bases de datos. Muchísimas gracias. Tercera y última ronda de preguntas y mensaje final para el cierre de este panel, y estaríamos dando el uso de la voz a Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, con la siguiente pregunta: ¿cómo se puede hacer una gestión integral de las ciudades? Presentación para la Bueno, precisamente nosotros hemos tratado de ir a la vanguardia en nuestros sistemas de gobierno y tenemos un C4, pero no es una red de cámaras de videovigilancia que nos permitan dejar testigo de lo que sucede en nuestro municipio, sino utilizar este sistema de videovigilancia como un centro de monitoreo inteligente que tiene 544 puntos específicos en la ciudad y que nos permite ver lo que pasa, pero que tiene componentes como el reconocimiento facial, que tiene componentes como el LPR, que detecta las placas vehiculares y que inmediatamente nos las manda a un sistema de información, a una nube que tiene, todo un sistema de información que nos permite identificar si el vehículo es robado o no, o si la persona tiene una ficha, etcétera, y eso nos ha permitido anticiparnos al delito y también atrapar muchísimos delincuentes. Por ejemplo, solamente en 6 meses de gobierno nosotros hemos recuperado más de 1000 vehículos gracias al reconocimiento de las placas, y así lo hemos hecho también con el tema de atrapar delincuentes, con el tema del reconocimiento facial. Estamos trabajando en la segunda etapa del proyecto, que no solamente tiene el objeto de duplicar el número de centros de monitoreo inteligente y de tener este gran centro de información y con una gran capacidad de información y de procesamiento de la información y de acción para tomar decisiones con esta información, sino que también le vamos a agregar componentes para hacer una ciudad inteligente. Ya tenemos una red de fibra óptica, ya tenemos ahora la oportunidad de ponerle sensores en diferentes cosas para prevenir inundaciones, para reaccionar ante servicios públicos como es el servicio de recolección integral de gestión integral de recolección de basura, como el tema del alumbrado público, como el tema de movilidad, que es tan importante en la circulación de la ciudad. En fin, nosotros estamos trabajando para hacer de Tlajomulco una ciudad equitativa y estamos a la vanguardia desde nuestro punto de vista en este sistema. Estamos tratando de integrar a la ciudad, que cuenta con también un centro de monitoreo, pero que no está conectado, que no mantiene una red de información ni de almacenamiento que le permita conectarse con los otros municipios. Hoy estamos trabajando, y precisamente yo soy el presidente municipal de los 10 del área metropolitana de Guadalajara, responsable de la integración de nuestro centro de monitoreo inteligente a el C5 estatal, que cuenta con más de 5,000 cámaras de videovigilancia y que nos permita transitar hacia este modelo que ya implementamos en Tlajomulco. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro. La capacidad de realizar trámites de manera ágil es otro rasgo de las ciudades inteligentes. ¿Cómo se ha implementado en Querétaro soluciones de última generación en mejora regulatoria? Sin duda es uno de los principales temas de los ciudadanos. A ver, a nadie nos gusta ir a hacer trámites, aun y cuando tengamos la ilusión de viajar, odiamos ir a sacar el pasaporte. Eso es una realidad. Yo les digo a mis compañeros de trabajo, si alguien va al municipio, no es por la emoción de vernos, eso ténganlo por seguro, es porque tienen que ir a hacer un trámite, y eso ya de entrada no nos gusta a los ciudadanos hacerlo, pues es el cumplimiento de una obligación, y es tedioso juntar los papeles, etcétera. Y por eso, sin duda, el tema de mejora regulatoria incide en la calidad de vida de todos los ciudadanos. En el caso del municipio de Querétaro tenemos avances, pero el objetivo es sin duda hacer los trámites del municipio más sencillos. Normalmente nos complicamos mucho pidiendo exageradamente muchos requisitos. Hay que reducir los costos y los tiempos de los trámites municipales. Instalamos un consejo para dar seguimiento a este programa con la visión de avanzar la consolidación de un gobierno digital, aprovechar las tecnologías de la información para agilizar los procesos de los trámites dentro de la administración y los costos y los tiempos que les lleva a la ciudadanía realizarlos. Hoy en día el municipio cuenta con más de 30 trámites que pueden realizarse en línea, desde el pago del predial, licencias de funcionamiento, el tema del transporte escolar. Nosotros tenemos un servicio municipal de transporte escolar para niños de primaria y secundaria. A través de la aplicación pueden darle seguimiento a dónde están los camiones del transporte escolar para seguridad de los padres, entre otras aplicaciones. Se pretende incorporar el 100% a la plataforma digital, trámites como apertura de negocios, permisos de construcción y también el expediente único digital. El expediente único digital es fundamental. No puede ser que para un trámite les pidamos unas cosas, para otro trámite les pedimos lo mismo. Bueno, pues hasta para guardar tanto papel tenemos problemas. Entonces ya necesitan esos trámites hacerse electrónicos, y todavía peor, les decimos: pásame el comprobante de que pagaste el predial. Dice, pues si te lo pagué a ti, tú deberías saber si lo he pagado o no. Pero bueno, esos absurdos hay que quitarlos, hay que simplificar y tener un expediente electrónico para no andar pidiendo a la gente los mismos papeles todo el tiempo. Pues esos son los retos que tenemos. Esperemos que pronto ya tengamos esta digitalización de nuevos trámites, el registro municipal de inspectores. Muchas personas dicen: oye, me llegó un inspector. Bueno, pues va a haber un registro para que sepan si verdaderamente corresponden a su servicio, qué facultades tienen, qué capacidades tienen, y el esquema de licencias multianuales. Logrando esto, ya desde este año, con esta administración, pusimos que puedan hacer el trámite de la licencia de funcionamiento por 3 años, para que la gente no regrese cada año a seguir haciendo su trámite, con una vez por toda la administración, y ya que quede resuelto. Y bueno, pues esos son los retos que estamos atendiendo en el municipio de Querétaro, y nos ponemos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, presidente. El turno de Federico Cázares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia. ¿En qué casos los QCRE han demostrado ser eficientes para la gestión de servicios municipales? Pueden avanzar la diapositiva. Ya. Pero no funciona el apuntador.
Bueno, realmente en Veolia operamos más de 20 centros de monitoreo inteligente o co-base en el mundo. Bueno, en fin, hasta la tecnología falla en estos eventos de Smart Cities. Realmente estos más de 20 centros de monitoreo que operamos en el mundo tienen un enfoque, como lo había mencionado anteriormente, en el tema de gestión de agua, residuos y energía. Y uno de los casos que tenemos es el de Copenhague, en Dinamarca, en donde esta ciudad se ha convertido por varios años consecutivos dentro de las 6 ciudades más interesantes, digamos, más atractivas para vivir en el mundo. Y esta ciudad sufría y tiene una gran problemática en el tema de inundaciones. Y este centro de monitoreo inteligente que operamos por parte de Veolia ayudó justamente a tener un monitoreo de los niveles de agua, de las condiciones climatológicas, para anticiparse y desde luego con la infraestructura de bombeo necesaria para evitar estas inundaciones en esta ciudad. Entonces, de tener alrededor de 100 inundaciones aproximadamente por año, hoy en día son menos de 10, bastante controladas, y en donde accionamos rápidamente pues, todos los sistemas de atención a este tipo de emergencias. Entonces, la que sigue, por favor, nada más, porque ya no tengo el control. Estos hub-rate o centros de monitoreo inteligente lo que nos ayudan es a tener una medición en tiempo real de todos los servicios públicos, incluyendo plantas de tratamiento de aguas, plantas de tratamiento de residuos, toda la gestión energética que hacemos para edificios públicos, de tal manera que en estos centros de monitoreo tenemos personal especializado que justamente con este conocimiento, esta expertise, ayuda a la toma de decisiones para poner en óptimas condiciones toda la infraestructura de servicios públicos. Este sistema de un centro de monitoreo inteligente tiene diferentes aplicaciones, infinitas en realidad. El primero que estamos instalando en América Latina, digamos, es en Argentina, en Buenos Aires, en donde en una primera etapa estamos monitoreando todo el consumo energético o energía eléctrica y térmica de edificios públicos, y en una segunda etapa entraremos a los temas de gestión de agua y de residuos. Con esto lo que buscamos es convertirnos en un aliado de nuestros socios en las ciudades, en los municipios, para garantizarles ahorros en la operación de los servicios públicos, hacer una optimización de la infraestructura, hacer esta transferencia, digamos, de conocimiento, de tecnología que tenemos a nivel mundial de más de 160 años operando este tipo de infraestructuras, y finalmente tener este compromiso con el desarrollo sustentable de las ciudades. En fin, nuestro mensaje final sería: nuestra misión es gestionar los recursos del mundo, y estaremos pues realmente muy orgullosos de trabajar de la mano, como lo hemos hecho desde hace 25 años aquí en México, con las ciudades donde operamos, como es el caso de Querétaro, por mencionar algunas otras. Muchísimas gracias, Rodrigo. Continuando, es el turno del presidente municipal de Atlixco, Puebla, José Guillermo Velázquez. Y la pregunta es: ¿cuáles son los rasgos más destacados de estos barrios SMART? Bueno, en primer lugar, un barrio SMART te provee una serie de elementos que te permiten tener un desarrollo turístico, es un punto de encuentro de la sociedad, en donde en sí mismo todos los elementos que componen el barrio SMART te permiten generar este desarrollo turístico, este desarrollo comercial, este desarrollo en cuanto a movilidad se refiere. Quisiera dar algunos datos del barrio SMART que en Atlixco tenemos, que está precisamente a 2 calles del zócalo de la ciudad, del centro de la ciudad, y que nos permite tener este desarrollo en este sentido. Tenemos
12.000 metros cuadrados proponen este barrio Smart, a unas cuantas calles del centro de la ciudad, bueno, dentro del centro de la ciudad, con un beneficio para 124.000 habitantes de toda la zona centro. Aquí estamos limitando la parte más lejanas. Son 35.000 metros cuadrados de ciclovías, las que tenemos no solamente en el barrio Smart, sino en una serie de bulevares y vialidades que complementan la parte del barrio Smart. Y solamente en el barrio Smart hay 500 metros cuadrados que cubren el Wi-Fi, aquí en esta zona conectividad. Comentaba hace la primera participación que estaremos incorporando 10 puntos de conectividad adicional, independientemente de que en el zócalo de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad, tenemos otro punto de Wi-Fi que aparentemente ahorita anda fallando un poquito, pero bueno, la intención es echarlo para el 100% y entonces complementar todos estos rasgos de Smart City que nos permiten seguir desarrollando el municipio como un destino turístico, pero principalmente con los servicios adecuados para los ciudadanos. Muchísimas gracias, presidente. El turno de Omar González, DBM de Smart City de Global Hits, presentado por Telcel, empresas, lo dije bien, 2-2, quedamos. Y la pregunta sería, ¿cuáles deben ser los principales indicadores que nos permitan evaluar el progreso en las acciones emprendidas? Muy bien, bueno, cabe resaltar que actualmente hay indicadores internacionales a nivel mundial por la OCDE que dirigen todo esto a una incorporación de sociedad digital. Los invito también a consultarlo. Esta es información obviamente pública y va país por país, incluso hasta entidad por entidad. Está bastante interesante y finalmente pues, no perdamos de vista esos 11 indicadores que nos da la OCDE y también la Comunidad Europea, que se basan específicamente en la parte del beneficio, el beneficio del ciudadano, el bienestar social. Indicadores podemos hablar de muchos y va a depender mucho de la estrategia o de la iniciativa que estemos llevando a cabo. Como Global Hits, acompañados por Telcel, nosotros podemos también ayudarles a sus municipios a poder identificar aquellos indicadores que más representen para ustedes algún beneficio, para poder saber si efectivamente la sociedad está adaptándose a esas iniciativas de sociedad digital y de ciudades inteligentes. Tenemos el caso, por ejemplo, en temas de seguridad, tenemos aplicaciones digitales muy interesantes que lo que hacen es conectan al ciudadano con los centros de atención a llamadas de emergencia, y finalmente estamos estableciendo aquellos indicadores que permitan el poder recibir en tiempo real la forma en la que estamos cambiando ya la forma de atender a los ciudadanos, ¿no? Hay muchas generaciones que finalmente hacen uso de dispositivos móviles o simplemente no quieren hacer uso, no quieren bajar las aplicaciones. Tenemos datos bastante interesantes de que la gente no está descargando las aplicaciones móviles, entonces nos da la información necesaria como para tomar una decisión de no usemos más aplicaciones móviles, vamos a hacerlo directamente a través de llamada telefónica. Entonces buscamos también, de acuerdo a los porcentajes de utilización de los servicios, para poder tomar esas decisiones de qué estrategias tomar también para poder integrar a todos los elementos de la sociedad. Tenemos también lugares en donde, lo que platicamos anteriormente, lugares que hay difícil acceso de conectividad. Finalmente necesitamos involucrar o integrar a esas personas, ese porcentaje de la población, también para que tenga acceso a esos servicios. No va a ser posible sin el uso de los datos, como platicamos hace un momento, sin el uso de las grandes bases de datos que tenemos disponibles hasta este momento. Lo importante aquí es verificar cuáles son los indicadores específicos que nos puedan también servir para las necesidades específicas. Les agradezco mucho la participación. Muchas gracias, Omar. Hicimos algunas anotaciones y coincidimos con el presidente municipal de Querétaro algunos indicadores que nos acaban de escuchar por parte de Global Hit, que son ahorro,
gratis, descuento y algunos más, y a veces podemos estar participando ahí. Gratis, obviamente los servicios finalmente deben ser gratuitos para la ciudadanía. Por ejemplo, hablando en temas de seguridad, con Telcel, por ejemplo, tenemos un proceso que es el Internet patrocinado, en donde finalmente le damos el acceso al ciudadano de forma gratuita de poderse comunicar con los centros de atención. Y pues bueno, estamos ubicados aquí en el stand. Se piden el stand de Telcel. Con mucho gusto les explicamos las iniciativas que estamos también teniendo en ese sentido, porque también pues bueno, hay bastantes ofertas bastante interesantes por parte del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. En este momento es la oportunidad de Carlos Patiño, experto en innovación tecnológica para el sector público, contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo puede contribuir el gobierno federal al desarrollo de Smart Cities en el país? Precisamente con lo que estaba cerrando mi participación anterior, yo creo que aquí es muy importante comenzar con esos procesos de integración, de trabajo en conjunto. La forma en la que claramente lo puede hacer es tener una mayor participación, una mayor proceso de organización y invitar tanto a los municipios como a los estados a esta integración de bases de datos. Eso es fundamental. A mí me parece que específicamente en el tema de seguridad, pues será la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana la que tenga la mayor tarea en este caso. Seguramente todas las demás reuniones que tienen en las áreas de seguridad, con los gobernadores, con los propios alcaldes, que parece que tuvieron una reunión hace poco precisamente con el secretario, seguramente es el inicio de este proceso de colaboración. Compartir las bases de datos es fundamental. Eso es lo que nos va a permitir, a partir de la información que generan todos estos dispositivos, todas estas medidas y sistemas que tenemos en municipios y en los estados, integrarlos a una base de datos nacional que nos permite ser mucho más eficiente, porque pensemos simplemente que hay gente del ingenio en un municipio, en un estado, que se está buscando en otro estado, y de pronto las bases de datos coinciden, o que sabemos que el link de un lado vive del otro lado, y tenemos esa información, porque acá tiene una multa vehicular o lo que sea. Pues eso es fundamental para lograr realmente ese avance en temas de seguridad. Quisiera resumir nada más entonces. Lo que desde mi punto de vista es fundamental es un análisis, una organización, una eficiencia en los procesos y en los trámites, eventualmente su digitalización, una explotación de toda esa información, utilizarla a través de datos abiertos, un gobierno abierto que fomente la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo la participación ciudadana para que adopten este trabajo, lo sientan como propio, además tengan los elementos suficientes para dar seguimiento y pedirle a sus autoridades que trabajen de mejor manera y que ofrezcan más y mejores resultados. Y por último, esta integración horizontal entre los municipios, los estados y la federación. En su conjunto, creo que podemos avanzar mucho, aprovechar todos los elementos digitales que podemos implementar en todas nuestras ciudades digitales y a final de cuentas avanzar específicamente en este tema de seguridad. Y así como este tema, pues eventualmente yo creo que se puede avanzar en muchas otras áreas, turismo, economía, etcétera, ¿no? Trabajar en conjunto es la clave. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el tiempo nos consumió. Agradecemos su participación, el compartir estas experiencias a nivel gobiernos locales, la industria como parte fundamental de poder hacer estrategias en conjunto para temas de Smart City. Agradecemos su atención a todo el público, agradecemos a Alcaldes de México este foro para poder compartir todo ese conocimiento y todas estas acciones que están realizando alrededor de cada uno de los municipios del país. Muchas gracias.